Pensando Bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz. Correcto, pastor. Sé que obviamente tienes algunos compromisos, pero vamos a tratar de aprovechar estos por lo menos 35 minutos. Vamos a estar, si el Señor lo permite, pastor, podemos estar hasta las 8:55. ¿Estaría bien esa hora? ¿O 8:50? Ayúdame, lo que digas. Porque hay 50 mejor, porque Ok. tengo que hacer las conexiones para preparar la transmisión de cada día. Es cierto, las conexiones son dispendiosas, ya nos dimos cuenta, pastor. Bueno, pastor, agradecemos entonces este contacto y vamos a entrar de lleno, entonces, en lo que tenemos preparado para poder compartir, que tiene que ver con las doctrinas bíblicas. Y lo primero que quisiéramos preguntar, pastor Juan Manuel Vaz, es precisamente cuáles son las razones por las cuales hay como un despertar de las doctrinas bíblicas. ¿Qué podrías tú analizar sobre el particular? El motivo principal por el cual yo creo que muchas personas están abriendo los ojos a las verdades bíblicas fundamentales, históricas de nuevo, yo creo que como todo lo que la Biblia nos enseña, debemos atribuírselo al Señor. El único que puede traer convicción, el único que puede traer iluminación, abrir el entendimiento del ser humano y ese despertar a las verdades bíblicas es el Espíritu Santo. Entonces, yo creo que en primera instancia debemos otorgarle todo el crédito al Señor. El Señor es el que está abriendo los ojos de su pueblo, el Señor es el que está despertando a su iglesia y el Señor es el que está volviendo a su pueblo a poner los ojos en las Escrituras. Y por otro lado, tenemos que agradecer también que el Señor también ha usado a un grupo de valientes siervos que han vuelto a poner el Evangelio en su debido lugar, a poner la palabra en el centro de los púlpitos y de las iglesias locales y a poner las verdades bíblicas. Y eso el Señor lo ha impulsado y se ha empezado a expandir muy fuertemente. Ya en Latinoamérica muchas iglesias están volviendo a las doctrinas fundamentales del Evangelio. En Europa también está pasando y Dios quiera que esa corriente siga porque todavía la mala doctrina está como una gangrena expandida por todo el mundo. Muy cierto eso, pastor, efectivamente. Precisamente hablemos un poco de la sana doctrina, ¿no? Muchas iglesias dicen que son de sana doctrina. Realmente nadie dice que no es de sana doctrina, pero realmente cuando hablamos de sana doctrina, ¿qué elementos o qué características podemos estar haciendo referencia? A ver, yo creo que si le preguntaran al diablo cuál es su doctrina, él también diría que es sana, ¿no? No creo que ningún hereje o un falso apóstol, un falso maestro, un falso profeta venga diciendo, mira, yo traigo una doctrina mala, pero aún así seguidme. Todos dicen ser sana doctrina. El problema es qué dice la Biblia, que es una doctrina sana. Y la realidad es que cuando hablamos de sana doctrina, hablamos de doctrina bíblica, fundamental y apostólica. Y no me refiero a apostólica en cuanto a los apóstoles modernos, sino en cuanto a las enseñanzas de los apóstoles en las Escrituras. Sabemos que la Iglesia dice que está fundamentada, está en el fundamento de apóstoles y profetas, de ahí sale la base doctrinal de toda la Iglesia de Cristo, las enseñanzas de Jesucristo transmitidas a sus apóstoles y transmitidas de generación en generación a todos los discípulos. Para mí una sana doctrina es aquella que tiene el Evangelio en el centro y aquella que no simplemente extrapola algunos versículos sacándolos de contexto, sino que expone las Escrituras dentro de un contexto. Para eso se necesita una buena capacidad de interpretar las Escrituras. No vale simplemente con leer y decir, bueno, a mí el Señor aquí me dice o yo entiendo, sino hacer buenas interpretaciones, una buena exégesis, tener una buena capacidad de hermenéutica, de elaboración y estudio de la palabra de Dios, y de ahí saldrá una buena doctrina bíblica, todo basado en las Escrituras, no sacando textos fuera de contexto, sino analizando cada una de las doctrinas dentro del contexto y de los parámetros bíblicos que están establecidos. Eso sería una doctrina sana. Bien, pastor. Bueno, pues es muy importante tener referente precisamente esas características de lo que es
la sana doctrina. Y bueno, pues eso que nos has mencionado, pues sin duda nos entrega herramientas, elementos. Ahora hay otro punto, y es cuando se habla de la salvación por gracia. Es algo que confunden muchas personas, ¿no? Ahora, ¿cómo llegarle a esas personas que están pensando otra cosa frente a la salvación por gracia? Solo quiero aclarar una cosa. Cuando te refieres a pensar otra cosa en cuanto a la salvación por gracia, ¿te refieres a personas que defienden una salvación por obras? Sí, señor, sí, señor. Bueno, simplemente volvemos ahora a lo mismo. La Biblia es clara. Si nosotros leemos, por ejemplo, Efesios 1, ya nos muestra una elección incondicional del Señor sobre un pueblo. Efesios 2 nos habla puramente de la salvación y encontramos una salvación que es puramente por gracia. Y el Señor especifica claramente eso, que somos salvos por gracia y no por obras, con el propósito de que nadie se gloríe de ellas, sino que toda la gloria se la lleve el Señor. Claro que si seguimos leyendo los versículos siguientes, habla de obras, pero obras como consecuencia de la salvación. Es decir, siempre apelamos a la santidad, ¿no? La santidad, la vida y el crecimiento en santificación del creyente es una marca distintiva del verdadero cristiano, de aquel que ha nacido de nuevo. Pero muchas personas dan la vuelta a los conceptos. Es decir, si yo vivo en santidad me salvaré, cuando la realidad es que la Escritura enseña que vivo en santidad porque Dios me ha salvado. Es decir, pero el orden altera mucho al final el resultado, porque uno es mérito mío y otro es mérito del Señor. Si yo digo, me voy a salvar porque vivo en santidad, me voy a salvar porque vivo en obediencia, entonces estoy diciendo, el que se gana la salvación soy yo. Pero la Escritura muestra algo contrario, muestra un Dios que nos salva y pone en nosotros su Santo Espíritu para que podamos vivir en obediencia. Entonces, esa obediencia es resultado de una obra de Dios por gracia, y entonces esa obediencia, esas buenas obras son para la gloria del Señor, no para la gloria del hombre. El mismo Dios nos enseña, yo os quitaré el corazón de piedra, yo os pondré un corazón de carne y yo os daré mi Santo Espíritu para que andéis en mis estatutos o en mis caminos o en mis mandamientos. Entonces, la salvación por gracia es eso, es una salvación regalada por el Señor con una vida de buenas obras como consecuencia, pero las buenas obras es eso, no nos llevan, no son un medio a la salvación, eso son un resultado de la salvación. Esa gente que dice, bueno, si decís eso, pues hacéis que la gente viva pecando, porque entonces no importa, absolutamente negativo. Nosotros enseñamos que el verdadero cristiano vive en santidad, pero si alguien no vive de esa manera, no le diremos, has perdido tu salvación, le diremos, nunca fuiste salvo. La Escritura lo enseña, salieron de nosotros, porque no todos son de nosotros, probando así que nunca fueron de nosotros. Entonces la Biblia deja claro que no todo el que está ahí es verdaderamente creyente. Muchos llegarán delante del Señor y dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros, pero el Señor les dirá, yo nunca os conocí. Así que la realidad no es que yo tengo que ganarme mi salvación, sino que vivo una vida de obediencia por la salvación que el Señor me ha regalado, y esa es una consecuencia de la misma. Estamos con el pastor Juan Manuel Vaz, desde España en estos momentos, aquí en cielosabiertosturradio.com, dialogando sobre las doctrinas bíblicas. Pastor Juan Manuel, uno de los temas que es complejo para las personas es hablar de la soberanía de Dios. Por ejemplo, cuando se está hablando aún inclusive de la predestinación. Esos son temas aparentemente complejos. La pregunta ahí sería, ¿por qué generalmente a las personas les cuesta tanto analizar la soberanía de Dios o les cuesta tanto el tema de los atributos? Razones, expongo una o dos, pero obviamente tú tienes los argumentos. ¿En las iglesias no se explica el tema de los atributos de Dios o realmente se explica mal o qué podría ser? Ok. El tema de la soberanía de Dios es lo siguiente. A ver, por ejemplo, la predestinación. El decir que Dios en su soberanía tiene un pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo para salvación, no nos gusta, porque no entra en nuestra cabeza humana en cuanto a lo que es justo y no es justo. La gente dice, bueno, pero es que no es justo porque el Señor entonces no da una oportunidad a todos. Sí, realmente el Señor da una oportunidad a todos, pero todos los rechazamos.
solamente que algunos el Señor tiene tanta misericordia que hace que nosotros creamos en Él, Él obra en nosotros, Él deposita en nosotros fe, Él trae a nuestro corazón ese nuevo nacimiento, porque de nuestro propio pie nadie podría, y en ese caso las Escrituras son claras, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, no hay ningún justo. Entonces la Biblia muestra claramente que ninguna persona va hacia el Señor. El propio Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros, o enfatiza en cuanto al amor, vosotros me amáis a mí porque yo os amé primero. Siempre es un paso que Dios ha dado a buscar a su pueblo. Yo creo que es únicamente el tema del orgullo. Mire, partiendo de la base que realmente es una doctrina compleja, quien, por muy calvinista que sea alguno, reformado que sea alguno, decir que la elección incondicional o la expiación limitada son doctrinas simples, sencillas y fáciles de explicar, me parece que también es un poco soberbio. Son doctrinas complejas, pero la realidad es que la Trinidad también es una doctrina compleja. Si hablamos de Trinidad, nos podemos sentar con un grupo de personas que creemos la Trinidad y empezar a hacernos preguntas, y realmente es una doctrina compleja, pero por ser compleja no deja de ser bíblica. La predestinación puede ser compleja, pero está en la Escritura. Para no creer en la predestinación tendría que quitar varias páginas, y varias son muchas páginas de la Escritura, puesto que la palabra elegido, escogido, llamado es constante. Desde el Antiguo Testamento ya Dios elige a su pueblo. Me gusta una frase de Sujel Michelén que dice, si nosotros tenemos el derecho de decidir quién será nuestra esposa, ¿por qué Dios no tiene el derecho de escoger a la suya también? Y la realidad es esta. El problema es que no nos gusta por un tema de orgullo. Al ser humano le gusta ganarse las cosas. En el fondo es así. Todas las religiones que nos envuelven son en base a las obras. La religión musulmana, incluso la religión budista, la religión judaica, el catolicismo romano y todas las religiones envolventes, pues son en base a obras. Solamente el cristianismo fiel a las Escrituras, el cristianismo histórico, el cristianismo bíblico, es el que otorga salvación por gracia, declarando que Dios es soberano de hacer lo que quiera y con quien quiera, y que toda la gloria es de Él, y que la voluntad es suya, porque Él tiene el poder y Él es Dios, y entonces Él tiene la capacidad de elegir lo que hace, con quién hace, cómo lo hace y cuándo lo hace. Y no somos quienes para reclamar, igual que el barro no puede reclamar al alfarero qué debe hacer o decirle, mira, haz un vaso de honra o uno de deshonra. Es el alfarero el que determina qué hacer con cada pedazo de barro. Pero yo creo que al final es un problema de la naturaleza caída del hombre que envuelve orgullo y no nos gusta aceptar que las cosas están en manos del Señor. Y por otro lado también que las iglesias de hoy no presentan a Dios realmente, solo dan un par o tres de atributos del Señor. Se habla mucho de su misericordia, de su bondad, de su amor, pero no se habla de su soberanía, no se habla de su justicia, no se habla de su santidad. Yo admiro mucho por cómo afectó a mi vida al pastor Paul Washer, y él cuenta que una vez un hombre le invitó a su iglesia y dijo, no, trae unas conferencias sobre los atributos de Dios, y Paul Washer le dijo, bueno, ¿estás dispuesto a perder la mitad de la iglesia? Porque realmente vivimos en un tiempo en que cuando uno da a conocer al Dios bíblico, las personas no lo quieren. Hoy se han inventado un Dios Papá Noel o como dice un amigo mío llamado Will Graham, que estuvo con ustedes hablando no hace mucho, el Dios mariposa o el Dios Barbie. Un Dios de juguete que se han inventado las iglesias de hoy, pero cuando presentamos al Dios de las Escrituras, soberano, justo, santo, todopoderoso, las personas empiezan a girar un poco el rostro y no les gusta mucho la imagen de ese Dios que controla todas las cosas, incluso las que no nos gustan, como lo que está pasando. Las personas creen que esto es todo obra del diablo, pero la realidad es que no nos hemos parado a pensar que es una obra puramente del Señor. El Señor es soberano para quitar el virus, pero también para permitirlo. Y sabemos que Dios tiene propósito en todas las cosas que hace. No todo lo que hace el Señor es agradable para nosotros, pero Él es soberano y soberano significa eso. Hago lo que quiero, como quiero, cuando quiero, si quiero, donde quiero, con quien quiero, porque soy Dios. Y eso es algo que la gente no quiere aceptar. Les gusta más atar y desatar y que el Señor vaya detrás con sus declaraciones proféticas, haciendo lo que ellos quieren y le pidan todo el tiempo, como un camarero que va con una libreta en la mano y nosotros sus clientes. Pero no es así. Dios es soberano y su voluntad siempre va a prevalecer, incluso y sobre todo en cuanto a la salvación. Dios salva a quien quiere. Nadie lo merece, pero Él elige a los que quiere salvar. Pastor,
Con respecto a las doctrinas bíblicas y ese despertar, pues también hay como un peligro, ¿no? Que es el conocimiento sin aplicación, porque obviamente las doctrinas bíblicas, ¿qué traen? Debemos estudiar la Biblia, eso es algo fundamental, pero podría correrse el riesgo que no haya aplicación. ¿Qué recomendaciones hay sobre el particular? Mire, el gran problema es yo nací en un movimiento carismático, como muchos saben, y ahí había poco conocimiento, pero realmente había gente enamorada del Señor, gente enamorada del Señor. Y ahora que uno se empieza a juntar con muchos reformados, uno se da cuenta de una cosa: el movimiento reformado, el de hoy, el moderno, porque el tradicional no, y si uno estudia la historia y todos los autores que leemos puritanos, gente de santidad, que se abstenía de muchas cosas, que vivía en consagración, en oración, apartados para el Señor, que manifestaban una vida de piedad. Los reformados modernos solo tienen doctrinas en la cabeza, pero la mayoría de ellos yo apostaría que no han nacido de nuevo. Conozco una cantidad de jóvenes reformados y de gente que dice ser reformada, que lo único que tiene es intelectualidad, que lo único que tiene son doctrinas que han asimilado intelectualmente, hablan de la expiación limitada, de la gracia irresistible, de la elección incondicional, pero uno ve sus vidas y parece realmente impíos, gente que no ha nacido de nuevo. Realmente han hecho de la gracia de Dios también libertinaje. Hemos pasado de un extremo legalista de la salvación por obras a un extremo en el que muchos han hecho de la salvación por gracia el camino al libertinaje, y realmente eso no es doctrina bíblica. Hay una cosa que debemos destacar, y esto va sobre todo para los nuevos reformados, y la realidad es esta: sana doctrina trae vida sana. Sin santidad nadie verá al Señor, y muchos llegarán delante del Señor citando a R.C. Sproul, citando a Charles Spurgeon, citando a Calvino, citando a Lutero, citando a un montón de autores, desglosando un montón de doctrinas, y el Señor les dirá: apártate, no te conocí, nunca naciste de nuevo. Y esa es una realidad peligrosa. La verdad es que la doctrina transforma nuestros corazones y nos tiene que conducir a una vida más piadosa. El mayor pecado que se ve entre los reformados es la soberbia. Normalmente las páginas reformadas, incluso de Facebook, como el Troll Reformado y otras páginas así, es todo tiempo son burlas contra pentecostales. Y yo soy una persona que particularmente denuncia muchos errores, pero burlas y mostrando soberbia, risas contra ellos, riéndonos de ellos, tachándolos de tontos, de ignorantes. Hay mucha gente salva allí, y yo te aseguro que una persona que actúa de esa manera burlesca y de esa persona que siempre se está jactando de saber mucho y que el resto son tontos, yo me haría a ver si realmente nació de nuevo, porque no refleja el carácter piadoso de Cristo. Entonces, las doctrinas de la gracia tienen que mostrar en la vida de las personas la gracia de esas doctrinas, porque si la elección incondicional no te hace humilde, o la soberanía de Dios no te hace humilde, amigo mío, tenemos un serio problema. Esas doctrinas deberían destruir el orgullo y no volvernos arrogantes. En Latinoamérica, pastor, específicamente, pues hay muchísimas iglesias que se han desviado de la palabra, y esto ha hecho también que muchas personas empiecen a darse cuenta, pero son temerosas como de moverse, son temerosas porque de todas maneras les llega algún tipo de miedo. ¿Qué decirle a esas personas que se empiezan a dar cuenta que su iglesia se ha salido completamente de los parámetros bíblicos? Este tema es muy delicado, y les digo por qué. Porque si la doctrina simplemente se ha apartado de algún punto secundario, yo me pensaría mucho el salir de una iglesia. Hay iglesias buenas que realmente tienen alguna doctrina secundaria que no compartimos y creemos que a lo mejor no está bien reflejada en su manera de enseñar o en la práctica de la iglesia, pero no diríamos que son iglesias no sanas o iglesias realmente herejes, pero si son iglesias que realmente han torcido la salvación, han traído la falsa teología de la prosperidad, están en ese movimiento nuevo de apóstoles, profetas y tantas cosas, no, pues a esas personas les diría que salgan corriendo, porque realmente no se están alimentando bien, no están siendo bien enseñadas, están en un ambiente que no agrada al Señor, no por estar allí están con la iglesia, porque probablemente eso no
no sea la iglesia de Cristo, sus líderes no sean siervos del Señor, los consejos que les daría: contacta por internet con alguna iglesia sana, busca pastores o iglesias sanas por internet, contáctales para que te den referencia de otras iglesias en tu país. Hay páginas que hay a través de Soldados de Jesucristo, creo que tienen una, 9 marcas, tiene otra, son páginas que se dedican a situar iglesias sanas, tienen mapas de iglesias sanas cercanas, investiga las iglesias de la zona de tu ciudad y empieza a visitar algunas. Si puedes buscar primero referencias para no perder tiempo dando vueltas, mejor, y a veces tocará desplazarse, pero que no tengan miedo de dejar un lugar que está lleno de herejías y que ofende al Señor con un falso evangelio, y que no tengan miedo de dejar una iglesia que a lo mejor tiene 1000 personas, pero está mal doctrinalmente, y empezar en un lugar que a lo mejor son 8 o 10 personas, pero con un fundamento bíblico sólido y que quieren crecer para la gloria del Señor, haciendo las cosas bíblicamente y correctamente ante los ojos de Dios. Así que ningún miedo, que no lo hagan con una actitud de rebeldía, que no lo hagan intentando lastimar a otras personas, que intenten salir correctamente, salir en paz, salir sin lastimar a otros, que no lo hagan con arrogancia, pero que no lo duden. Si realmente es una iglesia hereje, pero es mejor asegurarse, no vaya a ser que toquen una iglesia que a lo mejor tiene algunas diferencias, pero tampoco es tan mala. Hay que tener cuidado, pero si tenemos la seguridad de que es una iglesia mala, a salir corriendo como si fuera el mismo infierno. Así es, pastor. Cuando hablamos de doctrina reformada, porque mencionaste doctrina reformada, y hay algunos oyentes que quizás no comprenden muy bien de qué se está hablando, quisiera que nos aclararas, cuando hacemos referencia a doctrina reformada, ¿de qué estamos hablando? Bueno, cuando hablamos de doctrina reformada, realmente voy a decir 2 cosas. La doctrina reformada muchas veces es mucho más profundo de lo que queremos decir, pero hoy en día, entre los amigos y conocidos que tenemos, cuando hablamos de doctrina reformada, o según en estos medios, normalmente solemos referirnos a las doctrinas de la gracia. La doctrina reformada o la tradición de la reforma va mucho más allá de las doctrinas de la gracia, pero cuando hago alguna mención así en cuanto a doctrina bíblica o doctrina reformada, suelo estarme refiriendo a concretamente las doctrinas de la gracia. Correcto. Bueno, y hay un punto adicional, pastor, y tiene que ver un poco con la eclesiología. Por ejemplo, aquí también en Colombia, las doctrinas de la gracia, hablamos de la reforma, pero, por ejemplo, hay temas como la iglesia como tal, el comportamiento en la iglesia, todo lo que tiene que ver con eclesiología, cómo trabajar eso en las iglesias que se están formando, porque muy bien trabajamos doctrinas de la gracia, mencionaste básicamente, bueno, los 5 puntos calvinistas y todo esto, pero eclesiología, cómo trabajar en eclesiología, que es algo que aquí en Colombia no se ha trabajado mucho, no sé si allí en España. Mire, yo fui muy progresivo. Yo empecé a conocer las doctrinas de la gracia y automáticamente, después de conocer las doctrinas de la gracia, tenía mucha doctrina en el corazón. Yo estaba impartiendo mucha enseñanza a la iglesia, pero en cuanto a estructura de iglesia, liturgia de iglesia, eclesiología, estaba muy pobre mi conocimiento, mi madurez, y descubrí un ministerio que desde que lo descubrí le hablo a todo el mundo. Y este año tuve incluso la ocasión de, justo antes que pasara lo de la pandemia, casi nos quedamos incluso allí en Estados Unidos, viajar a Washington a un intensivo que nos becaron, y estábamos allí en la iglesia Capitol Hill, de donde nace el ministerio 9 Marcas. En cuanto a eclesiología, yo le diría a todos los pastores o personas que están empezando a plantar o plantadores de iglesia, les diría que cogieran el material de 9 Marcas. Está en inglés, está en portugués, está en español. En español tienen un montón de material gratuito, que compraran los libros de 9 Marcas, el Evangelio, la membresía, el liderazgo, y ahí tienen cursos, tienen materiales que puedan contactar con ellos, tienen estudios bíblicos y todo centrado en eclesiología.
eclesiología. Hablan desde la alabanza a la oración, hablan desde el liderazgo, al tipo de predicación que tiene la iglesia, la liturgia de la iglesia, al canto congregacional. Lo tocan todo lo que tiene que ver con la iglesia. Y recomendaría a todo el mundo leerse un libro que se llama Iglesia Deliberante, la Iglesia Deliberante. Pertenece a este ministerio y realmente si uno aplica eso tendrá una iglesia intencional, una iglesia centrada en el evangelio y una iglesia que realmente glorificará al Señor. Así que es el ministerio que yo siempre recomiendo para aquellos que quieren empezar a implantar una eclesiología bíblica. Yo he podido verlo en Washington en acción, cómo pasa del libro a la realidad en su iglesia, y la verdad es que es una iglesia que asombra cuando uno está allí, el orden, la solemnidad, la gracia de Dios que se respira en el ambiente, el cántico, las oraciones y la exposición brillante de las Escrituras, cómo funciona el liderazgo, reuniones de pastores. Pudimos ver todo un poco y maravillados salí, con muchas ganas de empezar a mejorar todavía más cosas en nuestro propio ministerio. Pastor, en estos 3 minuticos que nos quedan ya finales por cuestiones de tiempo, quisiera que nos compartieras una corta reflexión de tu experiencia allí en Caminando por Fe, porque ha sido algo muy interesante cómo se ha llevado allí la iglesia en Barcelona, España. Nosotros nacimos en una iglesia pentecostal. Descubrimos unas doctrinas que ya no cuadraban con lo que estábamos viviendo allí. Habían una serie de prácticas y enseñanzas que ya chocaban demasiado con nuestro corazón, y de ahí salimos. Y es cuando poco a poco, sin darnos cuenta, en casa nace la iglesia Caminando por Fe. No es una iglesia reformada en sus inicios, tanto que en los estatutos fundacionales de la iglesia no consta como tal. Somos una mezcla rara, una iglesia que tenía rasgos muy pentecostales, formas de exponer muy pentecostales, pero que estaba descubriendo un mundo y unas doctrinas nuevas que estaban abriendo mucho nuestro corazón y quitando muchas vendas de nuestros ojos. Entonces empieza el proceso de cambio en el liderazgo. Empezamos a entender cuál es la posición del hombre y la mujer dentro de la iglesia, y eso afecta también a la iglesia, e incluso el tema del diezmo, que pasa de ser obligatorio a ser una práctica que ya no está en la iglesia y ahora solo funciona con ofrendas, y empieza a haber un cambio en la predicación. Pasamos de predicación temática, muy humanista, emocional, a una predicación expositiva, sistemática. Pasamos de una alabanza que busca ministrar y mover las emociones y tocar los corazones a un cántico congregacional. Todo eso se fue dando poco a poco. El Señor puso personas, pastores, ministerios en nuestro camino que durante 3 años y medio aproximadamente nos fueron ayudando, mostrando muchos libros, muchos materiales, apoyándonos con participación en eventos, en conferencias, en intensivos para pastores, y eso fue ampliando más nuestro conocimiento hasta que más o menos a los 4 años de iglesia realmente fuimos lo que somos hoy como Caminando por Fe, ya una iglesia con una doctrina reformada, una doctrina bíblica que creo yo, una liturgia solemne, ordenada, una liturgia que también considero que es bíblica, y fue un proceso lento. O sea, estuvimos cambiando aproximadamente 4 años hasta que llegamos a ser lo que somos hoy, y supongo que seguiremos mejorando porque todavía hay cosas que se pueden hacer mejor, pero estamos en ese proceso. Y bueno, es lento, hay que tener mucha paciencia, no hay que querer tirar las cosas a la basura y hacer todo nuevo de cero. No, hay que empezar poco a poco, hay que entender que hay almas en medio, son personas que están participando, y el deseo de un pastor no es iros que voy a empezar de cero de otra manera, sino voy a enseñaros lo que yo estoy aprendiendo y oraré al Señor para que vosotros también lo asimiléis. Obviamente mucha gente se ha perdido por el camino, pero gracias a Dios, desde que somos lo que somos, ahora solo llegan y nadie se está yendo, y eso es buena señal para nosotros. Llevamos ya un tiempo que últimamente las cosas solo van para arriba, y eso para nosotros es buena señal de que el Señor está siendo glorificado en medio de su iglesia aquí en Barcelona también.
Y pastor, en este tiempo de cuarentena han cambiado, digamos, como las proyecciones este año, ¿no? Básicamente vas a estar en Barcelona en lo que resta del año y bueno, pues me imagino que eso también proyectará prácticamente ya lo que viene, porque pues con todo esto que ha sucedido, muchas cosas se pararon, ¿no? Pues la verdad es que hemos considerado prudente cancelar todos los viajes. Teníamos 2 viajes a Estados Unidos más y uno a República Dominicana. Hemos visto prudente cancelar los 3 viajes y es muy posible que 2021 esté viajando. Tengo un peso también en mi corazón y tengo muchas cosas que quiero hacer en la iglesia, capacitar y fortalecer a un equipo de trabajo para que mañana podamos también salir y saber que podemos salir un tiempo y la iglesia avanza sin ningún tipo de problema. Así que creo que en el próximo año y medio voy a estar mucho más centrado en lo que viene siendo Barcelona. Y bueno, quien quiera puede venir a visitarnos, aquí estaremos y cuando el Señor lo disponga y creamos que sea prudente y conveniente, volveremos a estar retomando algunos viajes y algunas salidas a otros países. Pues, pastor, muchísimas gracias por este tiempo. Sé que tienes otro compromiso. Solamente quiero mencionar que esta entrevista sí nos quedó bien. Poco tiempo, pero nos quedó muy bien porque ya habíamos tenido una entrevista, lamentablemente el internet no nos funcionó. Sí. Entonces, pastor, igual sabiendo que vas a estar ahí próximamente en Barcelona, bueno, esperamos en algún momento nuevamente se nos ajusten las agendas y podamos estar en contacto. Queremos agradecer este tiempo. Muchas gracias, pastor Juan Manuel Vaz. No, gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, cuando gusten me comentan algún tema que quieran que tratemos y otro día lo ajustamos con un poquito más de tiempo y volvemos a participar juntos en esta experiencia que es muy bonita y edificante. Muchísimas gracias, pastor. Realmente estamos muy agradecidos. Sabemos que tiene ahora una transmisión. Pastor, antes de que te vayas, recuérdanos la transmisión de los canales de contacto ahorita que tienes, por favor, para los oyentes. Normalmente estoy publicando todo en mi página de Facebook, hermano Juan Manuel Vaz, pero durante esta semana hemos decidido transmitir el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, una iglesia cada día. Hoy estamos transmitiendo ahora en 9 minutos, empezamos la transmisión desde el canal de YouTube Iglesia Caminando por Fe, el canal de YouTube Iglesia Caminando por Fe. Si uno va ahí, se suscribe, aplica o conecta las notificaciones. En 9 minutos empezamos con nuestra antepenúltima carta ya. Igualmente ahí está grabada toda la serie. Perfecto, Pastor Juan Manuel. Entonces ahí está la información. Muchísimas gracias a él para que pueda seguir conectándose en sus redes sociales. Nosotros también agradecemos a los oyentes aquí en Facebook y en YouTube. Y bueno, finalizamos este Facebook Live dando gracias a Dios y por... Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz.